Silvestroni, Manual del Abogado Defensor. Voy a grabar en vivo para que quede después en el perfil. Existen infinidad de libros y artículos que hablan de derecho. Se los enseña en las universidades junto con fallos y teorías que pretenden explicar cómo debe aplicarse la ley. Todo eso es muy útil, por supuesto, porque es bueno que los abogados conozcan el derecho, desde sus principios subyacentes hasta sus más mínimos detalles de aplicación. Sin embargo, ese conocimiento es insuficiente para el ejercicio profesional. El abogado es un defensor de intereses, de una o de otra parte, de personas que se enfrentan a conflictos y requieren sus servicios para solucionarlos o simplemente para abordarlos desde el ámbito legal. Para el cliente, el abogado es una herramienta para lograr un objetivo. El abogado, a su vez, necesita utilizar sus propias herramientas, para defender el interés de su cliente. El derecho es una de ellas, a veces la más importante, a veces no. Pero con independencia de ello, para poder utilizar ese instrumento, es necesario un tanto más que conocer su composición y su contenido. Lamentablemente, las universidades que dictan derecho enseñan muy poco sobre abogacía. Parecería que su misión es formar jueces o juristas, y olvidan que para ser lo uno o lo otro, primero hay que ser abogado. Estamos acostumbrados a que se designen jueces y fiscales que nunca ejercieron la profesión de abogados, que jamás tuvieron que lidiar con un empleado de mesa de entradas, con un está-despacho, con el consabido e ilegal llanos horarios de fotocopias, con cuartos intermedios de 15 minutos que duran 1 hora, con la responsabilidad de dar la cara frente al cliente. Esa persona de carne y hueso que los funcionarios evitan y que tratan como un número más. Nos parece normal que los magistrados nunca hayan sido abogados reales, a pesar de que las leyes exigen que los jueces deben ser abogados con cierta antigüedad en el ejercicio profesional. Estoy leyendo el Manual del Abogado Defensor. En ese contexto es usual escuchar a los profesores universitarios hablar de la justicia, de la relación que existe entre ella y de la rama del derecho que enseñan, de la importancia de esa rama para la vida de la comunidad. Todo eso puede ser cierto o no. Es necesario que se enseñe, por supuesto, pero poco tiene que ver con la profesión de abogado. Para el abogado, las diferentes ramas del derecho que se enseñan en la facultad son herramientas para defender un interés. Sería saludable que así fueran enseñadas. Yo voy a ir subiendo todos los capítulos. O sea, ahora estoy subiendo el prólogo para subir acá y después voy a subir en YouTube todo el libro, pero de algún capítulo. Y es re interesante porque yo ya estuve leyendo. Por eso se me ocurrió subir para que puedan acceder, porque es un libro súper antiguo. Con este manual del abogado defensor pretendo examinar un conjunto de técnicas útiles para defender el interés de las personas que contratan abogados penalistas. Hago especial énfasis en la defensa, pero la comprensión de estas técnicas es útil también para quienes denuncian o querellan. No hablaré en este libro sobre cómo considero que debe ser aplicado el derecho, sino tan solo sobre cómo podemos utilizarlo como herramienta de trabajo, como instrumento para defender. No obstante, no es mi intención brindar respuestas ni dar consejos. Me interesan mucho más las preguntas, las dudas que sirven de base para que cada lector saque sus propias conclusiones, para que cada abogado construya su propia respuesta frente a los conflictos que le depara el proceso penal. La defensa es un arte y no debería ser ejercida de cualquier modo ni por cualquier persona, ni siquiera por cualquier abogado. El abogado que defiende un interés debe asumir el punto de vista que más conviene al cliente, que no siempre es el que éste pretende sostener. Quien no está dispuesto a enarbolar la bandera del asistido y de sus derechos no debe asumir su defensa. Pero esto no significa que haya que estar convencido de la razón de quien nos contrata. No hay nada peor que un abogado que se autoconvence de sus argumentos e incluso de sus mentiras. Una cosa es mostrar convencimiento y otra muy diferente es estar realmente de acuerdo con lo que se dice en los juicios. Defender exige estar dispuesto a utilizar todas las herramientas legales para obtener el resultado que más beneficie los intereses de nuestro asistido
Esto no significa que siempre haya que utilizarlas todas porque no siempre convienen. A veces lo más prudente es el minimalismo, hasta pasar por tontos o despreocupados por el caso. Una herramienta más que la soberbia y el orgullo no debería permitirnos descartar. La noción de defensa de otro ha sido bastardeada en el imaginario popular, como consecuencia de la antipatía que producen los hechos usualmente atribuidos a los delincuentes. Las universidades han otorgado refugio y protección frente a estos ataques, sobre todo cuando la agenda garantista se puso de moda como consecuencia de la experiencia nefasta de las épocas oscuras de las libertades individuales. No obstante, los ataques siempre reaparecen, y más o menos con el mismo cariz de los sectores que propugnan la mano dura. Se critica a los abogados que consiguen libertades, nulidades o absoluciones de personas acusadas de delitos asociados con la inseguridad ciudadana. Asimismo, desde sectores progresistas se critica a los abogados de personas acusadas de corrupción o de violación de derechos humanos. El punto de partida de la crítica es siempre el mismo. No se tolera que un abogado defienda los derechos individuales de una persona a la que se aborrece. Así como los impulsores de la represión penal se agrupan entre sí, comparten sus experiencias y elaboran estrategias, sería bueno que los abogados defensores o los penalistas en general hicieran lo mismo. Después de todo, los abogados penalistas, tanto cuando querellamos como cuando defendemos, somos llamados casi siempre para luchar contra la arbitrariedad y la sinrazón, que puede provenir de los agentes del Poder Judicial, del poder político, de la ONG o de los poderosos de siempre. Con este manual pretendo brindar un humilde aporte a los abogados litigantes, a esos que diariamente ejercen la dura y noble tarea de defender los derechos de las personas sometidas a la persecución del sistema penal. Ya dije, no debe ser visto como una obra dirigida exclusivamente a los abogados de los imputados. Muchas veces son los abogados de los querellantes quienes deben ejercer la defensa de los intereses de las personas, que no solo deben lidiar con el daño causado por el delito del que fueron víctimas, sino también con la inoperancia de un sistema penal que paradójicamente, cuando tiene que rendir cuentas frente a la víctima de carne y hueso, es tan cínico e inhumano como cuando pisotea los derechos de los imputados. Mi experiencia en el ejercicio de la abogacía penal me permite concluir que el sistema penal está diseñado y opera con mucha eficacia para actuar en contra de los intereses concretos de los seres humanos, en pos del funcionamiento de un engranaje autosuficiente y pernicioso, cuya conexión con la realidad es francamente inextricable. El abogado penalista debe ser consciente de esa realidad para poder sortearla y para obtener con suerte algún logro palpable en beneficio de sus clientes. Con saber lo que ocurre no alcanza. Ese no es ni siquiera el comienzo. Es preciso estar dotado de la herramienta que permitan contrapesar de forma contundente y efectiva la situación de desigualdad en la que se encuentra el ciudadano frente a la burocracia. El abogado defensor es la herramienta más importante, es en realidad el mecanismo que las opera, pero también el ingeniero, el estratega sin el que nada es posible. Por eso este manual espero que sea de utilidad. Voy a leer por lo menos el primer punto del capítulo 1.